Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí saludarlos. Soy Ana Lucía Aguirre y hoy tengo el honor de ser la moderadora de este foro Qualitips. Primero que nada, muchísimas gracias. Me gustaría contarles que estos foros Qualitips son el producto de una alianza estratégica entre Proacecal Quality, Proacecal Control de Calidad Externo y Quality Consulting. En estos foros, los expertos nos comparten algunos tips importantes y todo el conocimiento con respecto a temas específicos. Hoy vamos a hablar acerca del sedimento urinario y la estandarización de todos los procesos. Antes de empezar, me gustaría que me contaran en el chat de qué países estamos conectados para pues ya darle paso a nuestra ponente. Ok, aquí estoy viendo que nos conectamos desde San Luis Potosí, México, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Honduras, Tampico, Chiapas, Tamaulipas, wow, República Dominicana, desde Colombia, Bogotá, Bucaramanga, Ecuador. Mejor dicho, esto está más rápido de lo que yo puedo leer. Maicao, desde La Guajira, Cartagena, Colombia, Tampico en México, Cerro Azul en Veracruz, Cali, Colombia, Purificación Tolima en Colombia, San Luis Potosí, ya lo había mencionado, Ciudad de México, desde mi hermosa ciudad natal, Manizales, desde Sincelejo, Chigorodó, Monterrey, Villavicencio, Santa Marta, Acapulco, qué rico Acapulco, Ibagué, Pasto, bueno, muchísimo Ecuador, Bucaramanga, ok, tenemos una gran cantidad de personas, estamos dando un poquito de tiempo a que todas las personas logren conectarse y no se pierdan ningún detalle de este espectacular evento. San José del Guaviare, de Durango, en Boyacá, Colombia, desde Belén, Santa Marta, Tampico, ya lo había mencionado, Altamira, Pitalito, en el Huila, Cartagena, desde Armenia, Quindío, Popayán, Puerto Berrío en Antioquia. Entonces tenemos una cobertura nacional muy importante, me parece sensacional. Otra vez desde Chiapas, desde Sucre, en Colombia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Argentina, no había mencionado Argentina. Muchas gracias a todos. Lima, Perú. Muy bien, Montería, Nuevo León en México. Ya había mencionado Ecuador. A ver, ¿quién más me falta? Ecuador, Valle del Cauca, Soracá, Boyacá. Desde Panamá también. Muy bien. Ciudad de México. Espectacular. Mientras se siguen conectando las personas a nuestro foro Qualitips, me gustaría recordarles un poco cuál es la dinámica para obtener su constancia académica. Entonces hay dos requisitos importantes. El primero es que estén presentes en el 80% de la transmisión y el segundo es que llenen todos sus datos en la inscripción. Una duda que se nos presenta frecuentemente es ¿qué número de identificación ponemos? Generalmente para los de México pueden poner su INE o su RUT, no, RUT no, ¿cómo se llama? El CURP, ¿sí? O sea, un número de identificación como ciudadano, puede ser el número de su pasaporte, para los colombianos y para algunos países de Latinoamérica la cédula de ciudadanía. ¿Qué es lo importante? Que el número que ustedes registren, ese es el número que le va a solicitar la plataforma para descargar su constancia. Y la constancia, digamos que el sistema detecta el tiempo de conexión de cada uno de nosotros y si usted no estuvo el 80 o más, entonces aunque le ponga el número correcto, no le va a descargar la constancia.
¿Ok? Me parece muy importante también mencionarles que al final de la presentación vamos a enviarles una encuesta en donde les pedimos por favor nos sigan ayudando, todos sus comentarios son valiosísimos y tengan por seguro que los leemos y tratamos de mejorar estos eventos académicos para que sean de su agrado y que podamos como cumplir con todas las expectativas. ¿Cómo sabe el sistema que soy yo? No lo sé. Yo creo que ahorita la inteligencia artificial está muy superada. No sé si eres tú, pero bueno, lo que sí detecta es el tiempo de conexión. Desde Michoacán, ¿dónde más? ¿Cómo sabe cuánto nos demoramos? Estos eventos generalmente tienen una duración de 1 hora, hora y media. Son cortos porque la intención es dar consejos y tips con respecto al tema tratado. ¿Ok? Desde Piura, Perú. Okay. El sistema Zoom también nos permite ver desde qué país está conectado por la ubicación geográfica. Si no llené el número de identificación, ¿puedo volver a llenarlo? No. Una vez que usted se inscribió, si no puso ese campo obligatorio para la constancia, entonces no te permite descargarla, pero mis compañeras por interno intentarán darte un soporte con respecto a eso. ¿Qué pasa si me registré pero no coloqué mi CURP? Bueno, mis compañeras les darán respuesta a cada uno de estos temas. Me gustaría entonces darle paso a la doctora Patricia Garzón. Ella es bacterióloga de la Universidad Javeriana, acá en Colombia. Es especialista en sistemas de garantía de la calidad, de gestión de calidad. Tiene 20 años de experiencia en procesos operativos en el laboratorio clínico y tiene 6 años de experiencia como directora del programa de uroanálisis aquí en Proasecal. Entonces, Patricia, muy bienvenida. El auditorio es todo tuyo y aquí estaremos para cualquier situación que se presente. Bueno, pues Anita, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, un gusto para mí infinito poder compartir este espacio con todos ustedes. De verdad que para mí es un privilegio poder contar con la asistencia de tanta gente de tantos países. Así que la idea es que en esta sesión podamos recordar cosas. Realmente no va a ser nada nuevo lo que yo les voy a contar, solamente para que recordemos y no olvidemos tenerlo en cuenta en nuestra área de uroanálisis. Básicamente, la charla que les voy a brindar tiene que ver con la estandarización del sedimento urinario, pero doctores, me voy a referir a ese sedimento urinario cuando lo montamos entre un cubreobjetos y un portaobjetos. ¿Por qué, doctores? Porque si bien muchos pueden disponer de un analizador que nos permita procesar esta prueba, pues es que este analizador en cualquier momento puede salir de funcionamiento, puede tener un mantenimiento preventivo o se dañó, o por otra parte, deberíamos en muchas ocasiones deber corroborar algún reporte que él nos esté lanzando. Entonces, eso es muy importante. No olvidemos que esto lo debemos tener estandarizado, protocolizado en nuestra área de uroanálisis. Es la única manera, doctores, cuando estandarizamos y documentamos que garanticemos que nuestros reportes son confiables y son reproducibles. Muy bien, vamos a entrar un poquito en materia y básicamente, rápidamente, para recordar en qué va a aportar un sedimento urinario bien hecho. Entonces, básicamente, va a ayudar a el diagnóstico de patologías renales, también del tracto urinario. Nos podría ayudar en los estudios del dismorfismo eritrocitario o al estudio de cristalurias y por último, nos va a ayudar a tener un control de la eficacia o de las complicaciones que esté presentando un tratamiento. Muy bien.
Luego, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que debemos garantizar que vamos a partir, que vamos a contar con una muestra de calidad para ser procesada. En este orden de ideas, rápidamente, doctores, recordarles, nuestros laboratorios deben estar en la capacidad de transmitir a nuestros usuarios unas recomendaciones precisas, claras, en un idioma muy fácil, muy sencillo de entender. Y esas instrucciones para la recolección de la muestra no solamente se deben dar de manera verbal, sino también de manera escrita. La persona que dé esas recomendaciones de manera verbal debe estar en la capacidad, debe estar entrenado para poder despejar las preguntas que nuestros pacientes tengan, nuestros usuarios. Ahora bien, en la parte de las instrucciones escritas, súper importante, doctores, incluyan gráficos, incluyan muñequitos, porque es que esto cala mucho más en nuestros usuarios y de repente van a entender mucho mejor esas ideas que queremos que no se pierdan. ¿Qué no debemos olvidar dentro de esas instrucciones? Recordarle a nuestros usuarios que es indispensable partir de un correcto lavado de manos, o si no, ya estamos echando a perder el proceso. Por otra parte, recordarles cómo deben marcar ese recipiente, ese frasco colector, si es el caso. Entonces, mínimo deben tener nombres y apellidos completos, el número de identificación y además la fecha y hora de recolección de la muestra. Ok, continuemos. En lo referente al transporte, conservación de muestra y tiempo de procesamiento, es importante recalcarles, por favor, a nuestros pacientes, a los usuarios, que tan pronto ellos recojan esa muestra, deben llevarla inmediatamente a el laboratorio. Ahora bien, en estos años, últimos años, está muy de moda que las instituciones que tienen pues laboratorios pongan a disposición de nuestros usuarios diferentes puntos de toma de muestra. Excelente. Pero entonces debemos tener protocolizado cómo vamos a manejar las muestras en esos puntos para garantizar que lleguen lo antes posible al centro de procesamiento. Me adelanto. ¿Qué dicen pues las guías? Que las orinas deben ser procesadas durante las 2 primeras horas después de su recolección. Creo que aquí todos están diciendo, eso no se puede cumplir por N.000 razones. Entonces, debemos protocolizar cómo se van a conservar esas muestras en esos sitios de toma pues de muestra, garantizar un buen embalaje, evitando que las muestras se contaminen entre ellas por fugas de la muestra y que lleguen en condiciones óptimas para ser procesadas. Doctores, recuerden que para hacer un sedimento urinario, el mejor conservante, como podemos conservar mejor nuestra muestra de orina, es refrigerándola de 2 a 8 grados centígrados. ¿Qué vamos a prevenir cuando refrigeramos una muestra que no va a ser procesada durante esas 2 primeras horas? Pues vamos a evitar una proliferación bacteriana, podemos evitar la degeneración de las células y podemos además prevenir que desaparezcan elementos formes. Entonces, eso es bien importante. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta en cuanto a equipos y materiales? Lo ideal, doctores, es que manejemos tubos de centrifugación, los cuales deben estar limpios, deben preferiblemente ser nuevos, deben tener volúmenes, graduaciones mejor, pues de volúmenes. Y por favor, doctores, que tengan tapas, pero que sirvan, que no permitan la fuga de la orina. Por otra parte, deben tener fondo cónico. ¿Cuál es el objetivo de un fondo cónico? Pues que esa forma nos ayuda a que allí se concentre ese botón de precipitar. Eso es bien importante. Por otra parte, las pipetas de transferencia, también que sean nuevas, limpias, que tengan graduaciones pues, de volumen, porque nos van a ayudar a
decantar el sobrenadante que no vamos a emplear. Por otra parte, los portaobjetos y cubreobjetos deben ser limpios, sin rayaduras. Y ojo, doctores, debemos estandarizar qué tamaño de cubreobjetos vamos a emplear, porque es que el tamaño de ese cuadradito que nosotros empleamos es el que nos va a decir cuál es el área total que nosotros podemos llegar a revisar. Entonces, doctores, una situación que yo creo que pasa en todos pues nuestros laboratorios. Este portaobjeto, este cubreobjeto se quebró un poquito, pero está grandecito, yo lo voy a colocar. Por favor, absténganse de hacer eso. Muy bien, esa sería pues la recomendación principal. Ahora, ¿qué otros aspectos son relevantes? La mezcla, la homogeneización de la muestra. Recordemos que la orina está constituida por elementos formes de diferentes pesos y los que pesan más se van a ir al fondo. Ahora, si refrigeramos nuestras muestras y de repente hay presencia de sales, uratos amorfos, por ejemplo, pues se van a precipitar. Entonces, cuando vayamos a mezclar pues nuestra muestra, lo debemos hacer por movimiento de inversión total, suavemente, sin crear espuma. Y ustedes, ok, pueden decir unas 10 veces, revisan su frasco, por ejemplo, y cerciórense que no haya precipitación al fondo. Ok, eso es bien importante. También debemos estandarizar el volumen de partida, o sea, el volumen que vamos a centrifugar. ¿Qué dicen las guías? Que pueden ser 10, que pueden ser 12 mililitros. Ustedes lo definen, pero lo importante es que todas las personas que hagan un parcial de orina y que revisen un sedimento urinario manejen los mismos lineamientos. Súper importante, doctores, el decantado del sobrenadante. Por favor, eviten decantar el sobrenadante por movimientos de inversión. Aquí corremos un grave riesgo y es perder muestra de ese sedimento. Entonces aquí es donde nos vamos a ayudar con nuestras pipetas de transferencia. Súper importante, doctores, el volumen del sobrenadante que vamos a emplear para emulsionar nuestro sedimento. Aquí nada más y nada menos estamos estableciendo el factor de concentración de nuestra orina. ¿Qué volúmenes podríamos elegir que son los que más se usan? 0,5 o 1 mililitro. Entonces, recordemos, ejemplo, si escogemos 0,5, vamos a concentrar la muestra. Así que si partimos, por ejemplo, de un volumen de 10, pues vamos a ver en ese mismo 0,5 la misma cantidad de elementos formes. Esto es súper importante. Por último, doctores, el volumen de ese sedimento que vamos a examinar. Entonces, 20 lambdas, 50 lambdas, ustedes lo estandarizan. Eso también depende mucho del tamaño de los cubreobjetos que estén empleando. 18 por 18, 22 por 22, 24 por 24. Eso ustedes lo eligen. ¿Ok? Gracias, Anita. Ahora, el microscopio. Pues todos obviamente tenemos un microscopio convencional de luz óptica, ¿verdad? Entonces, súper, qué rico los laboratorios que pueden acceder a un microscopio de contraste pues de fase, súper, porque van a poder mirar mucho mejor esas diferencias pues de células, de leucocitos. Chévere también los que pueden tener un microscopio de luz polarizada, excelente para los cristales. Pero si de repente tenemos solamente pues los recursos para adaptarle a nuestro microscopio los filtros polarizantes, muy bien. O yo no tengo esos recursos, totalmente válido. Recordemos que para diferenciar los elementos formes, de repente podríamos valernos de coloraciones que nos podrían ayudar. En cuanto a la centrífuga, muy importante, doctores. Por favor, procuren tener centrífugas con tapa de autobloqueo. No, es que ya
Quedan 3 minutos pues para entregar turno. Yo mejor paro rápido pues la centrífuga y leo pues la muestra para no entregar ninguna muestra pues colgada. Por favor, qué peligro están corriendo y además están echando a perder todo su proceso de centrifugación. Entonces, algo se está resuspendiendo de ese sedimento. Por favor, no hagan esto. Ahora bien, ¿qué más deben estandarizar? Las gravedades que van a emplear. Entonces, estoy segura que aquí, en este momento, muchos de ustedes están diciendo, Patricia, mi centrífuga no puedo programar gravedades, solamente funciona con revoluciones por minuto. No hay ningún lío. Doctores, recuerden que hay una fórmula de fuerza centrífuga relativa, que básicamente, ¿cuál es? Tiene una constante que es 1.118 por 10 a la menos 5 por el radio en centímetros por las revoluciones por minuto al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Despejemos pues esa fórmula, revoluciones por minuto sería igual a la raíz cuadrada de las gravedades que ustedes decidan que van a emplear. Supongamos 400, pueden ser 450, pueden ser 500, no hay lío con eso. Dividido, entonces, la constante por el radio en centímetros. Pero ahorita también se pueden estar preguntando, ¿y yo dónde ubico ese radio en centímetros? Fácil, doctores, en el manual de su centrífuga. Pero ojo, allí está normalmente están en milímetros, así que por favor tienen que convertirlos a centímetros. O no encuentro mi manual o no encuentro esa información en el manual. Ok, doctores. Entonces, allí tendrían que ir ustedes a su centrífuga, ubicar el centro del eje de rotor y miden hasta la parte final del tubo. Normalmente, doctores, lo normal es que esté entre 13, 14 pues, centímetros, pero por favor, deben hacer esa medición que esté pues muy precisa. La fórmula es muy exacta. Ahora, me dio con esa fórmula 1683. Pues ok, doctores, 1700. Establecen y todos pues manejan a esas revoluciones. ¿Por qué les estoy mostrando en esta diapositiva un normograma? Porque, bueno, de repente hay alguien que dice, a mí me queda más fácil con un normograma hacerlo. ¿De qué está compuesto un normograma? Pues por los centímetros del rotor, que es la información que vemos un poco más a la izquierda. Anita lo está en este momento pues señalando. En la parte central, entonces están las gravedades y en la parte más derechita están las revoluciones por minuto. Entonces, ustedes, pues, ¿qué harían? Ubican el radio en centímetros, extrapolan un poco más la línea, ubican esas gravedades que ustedes estandarizan y siguen extrapolando hasta llegar a las revoluciones que corresponden. Pero si me preguntaran, yo les recomiendo que echen mano de la fórmula de la fuerza centrífuga relativa. El tiempo de centrifugación, que ese reloj, ese timer de nuestra centrífuga realmente funciona. Indicado 5 minutos, no más. De repente habrá alguien que dice, a mí me funciona regio con 3 minutos, también es válido, no menos. Ok. Súper importante, doctores, contar con los manuales de los equipos que da directamente el fabricante. De repente, estos instructivos no son muy prácticos para que nosotros los estemos manejando en el diario que hacer pues de nuestro trabajo. Entonces, muy chévere si ustedes pueden hacer un manual de su microscopio, un manual de su centrífuga con esas ideas claves que van a necesitar en un momento rápido poder fluir pues en su trabajo. Entonces, genial si ustedes pueden hacerlos. Y por otra parte, establecer esos mantenimientos preventivos, esos cronogramas, cumplirlos y, por supuesto, documentarlos y también lo que tiene que ver con mantenimientos correctivos. Muy bien. Ahora, cuando nosotros ya estamos sentaditos a leer nuestro montaje, ¿qué deberíamos siempre tener en nuestra cabeza? Conocer información, el tipo de muestra que estamos procesando.
¿Por qué, doctores? Ejemplo, vamos a mirar el sedimento de una muestra recogida por sonda. Entonces recordemos que la sonda, aunque es muy flexible, es un elemento extraño que están introduciendo pues en el organismo. Esa sonda podría generar una descamación, por ejemplo, de células del epitelio escamoso. Si estamos hablando de una orina de un hombre que el epitelio cilíndrico abarca casi toda pues su uretra, podríamos ver ese tipo pues de células, o también incluso las células uroteliales o transicionales. Entonces eso nos daría una idea sobre qué podemos esperar encontrar. Ahora, el sexo y la edad del paciente, importantísimo y nunca dejarlo de lado. Yo creo que a todos nos pasa que si estamos viendo un sedimento de una nena de 2 años y vemos un espermatozoide, pues empezamos a gritar inmediatamente. Entonces, eso es bien importante, solo por poner pues un ejemplo. Los antecedentes del paciente. Si es un paciente, por ejemplo, con una enfermedad como un lupus y de repente no le está yendo muy bien a este paciente, pues podríamos pensar, ejemplo, en que debo estar atento a de repente ver eritrocitos dismórficos. Y me voy a alertar súper si empiezo a ver, por ejemplo, hematíes polidiverticulados. Por ejemplo, más del 5%. Eso nos debe alertar mucho. Entonces, es importante esos antecedentes. Medicamentos, amoxicilina, ciprofloxacina, norfloxa, se me ocurren pues en este momento, que si se manejan por mucho tiempo, pues podrían empezar a formar cristales, entonces estar alerta. Y muy importante, doctores, esto no se les puede olvidar al estandarizar. Su preparación la leen sí o sí, toda en 10X. ¿Por qué? Porque primero, porque si hay algún elemento forme en muy baja cantidad, podríamos dejar pues de observarlo si no vemos toda la preparación. Y segundo, hay elementos formes como los cilindros que tienen un mayor peso y tienden a irse a los extremos. Entonces es importantísimo revisarlos para no reportar, por ejemplo, un falso negativo en este caso. Luego si pasamos a 40X. Ninguna guía nos dice cuántos campos leer. Lo cierto, doctores, es que pueden estandarizarlo entre 10 campos y 30 campos, no menos a 10. Importante y algo que me he dado cuenta al analizar los resultados que emiten los participantes de nuestro control de calidad externo de uroanálisis, es que no emplean adecuadamente una buena intensidad de luz para mirar su preparación. Lo normal es que usen una intensidad supremamente alta. Entonces recuerden que cuando nosotros estamos viendo una preparación en aumentos menores, 10X, pues no necesitamos una intensidad muy fuerte. Podemos ayudarnos con el diafragma. ¿Cuáles son algunas de las funciones pues, de un diafragma? Iluminar esa preparación y además generar contraste de los elementos formes con el entorno. Entonces debemos asegurar que podemos visualizar de manera correcta todos esos elementos formes. Cuando utilicemos aumentos mayores, entonces vamos a aumentar más la luz. Entonces tener en cuenta esto. Por favor, doctores, y lo traje en naranja, no estandaricen en ningún momento. Reportar células epiteliales y nos quedamos con esto. Nuestro aporte está siendo ninguno. Como sabemos, todas las células son epiteliales porque pertenecen a un epitelio. El chiste cuando estamos reportando células es que digamos si son escamosas, cilíndricas, uroteliales o cúbicas renales. Entonces es bien importante esto. Lo veo mucho cuando enviamos microfotografías para identificar células, que muchos usuarios me colocan células epiteliales. Pues sí, es cierto, pero tú no estarías aportándole nada al clínico. Entonces, bien importante esto. Bien, continuemos. Ahora, la experticia del personal. Doctores, es súper importante.
La persona que esté haciendo uroanálisis debe estar en entrenamiento permanente, en actualización, leyendo artículos. Por supuesto, tener en el área pues libros pues de apoyo, eso no tiene nada de malo porque no sabemos todo y todos los días podemos estar aprendiendo cosas. Tener unos buenos atlas de calidad, que realmente esas fotos nos orienten, no que nos confundan más. Entonces, eso es muy importante. Recordemos que lo que no conocemos, pues no lo vamos a reportar porque no lo vamos a identificar. Y entonces aquí podríamos estar omitiendo, obviando, informar algunos elementos o informando cosas que no es cierta porque las confundimos. Entonces, eso es muy importante, ténganlo muy presente. Ahora bien, para finalizar, yo que les sugiero siempre, estandarizar todos los procedimientos, documentarlos claramente de forma completa, oportuna, pero aún mejor, no sacamos nada con tener perfectos unos documentos para mostrar, pero que no los entendamos y no los cumplamos. Entonces, esto es bien importante. Como ven, doctores, creo que no les conté nada nuevo, creo que solamente pues les recordé, pero mi única intención es que trabajemos en no olvidar ninguno de estos lineamientos para trabajar constantemente en la mejora continua de nuestra área y puntualmente en la estandarización de nuestro sedimento urinario para poder emitir reportes confiables, de calidad y reproducibles. Muchísimas gracias por su atención. Yo quedo atenta a las preguntas que ustedes puedan tener y pues en mis posibilidades las estaré contestando con todo gusto. Muchas gracias, Patricia. Excelente conferencia. Me parece fundamental, es un tema realmente crítico en los laboratorios clínicos porque es un proceso que aún sigue siendo muy manual, aunque tengamos ya muchas tecnologías precisamente para leer un sedimento urinario, pero siempre es importante la pericia de las personas que operan esos equipos. Así es, Anita. Y lo que tú dices, normalmente incurrimos en un error. Cuando llega alguien nuevo a nuestros laboratorios, creo que no me equivoco y todos compartimos esta idea. O se va a coprología o se va a uroanálisis. Pensamos que es muy sencillo y pues, ¿cuál es el tema? Centrifugando una orina y montándola y pues mirándola. Y fíjense que tiene realmente muchas variables a tener en consideración. Parasitología, por supuesto, muchos temas pues también. Entonces, no nos equivoquemos si nos fijamos, los procedimientos no son difíciles, pero debemos estandarizarlos, insisto, doctores, para poder dar datos reproducibles y confiables. Muy bien. A mí me gustaría, antes de pasar al tema de las preguntas y respuestas, que es por supuesto muy importante para todo el foro, pero yo quisiera lanzar una pregunta a todos los participantes de esta charla, que nos contaran en el chat, ustedes en su laboratorio, a cuántas revoluciones por minuto centrifugan una muestra de orina y por cuánto tiempo. Y vamos a revisar qué tan estandarizados estamos entre países, entre ciudades, en el continente, que hoy tenemos personas de Ecuador, Panamá, República Dominicana, México, Colombia, Panamá. Exacto, entonces voy a empezar a leer qué nos van contestando aquí en el chat. Miren pues, estas respuestas me encantan. Maravillosas. Escuchemos. 1500 revoluciones por 5 minutos, 2500 revoluciones por 5 minutos, 2000 revoluciones por 5 minutos, otra vez 2500, otra vez 2500, 1500 por 10 minutos en México, 5 minutos a 2500, 2000 por 5 minutos, 1640 por 5 minutos. 1600 por 5 minutos. Habría que poner todo esto como en una tabla y poder como realmente diferenciar y decir, bueno, ¿qué tan estandarizados? ¿Cuál es la verdad? Aquí lo importante, Anita y doctores, era lo que yo les decía. Recordemos, cuando yo les hablaba
que las guías dicen. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues ustedes dirán, bueno, Patricia nos nombra unas guías, pero ¿cuáles? Entonces, yo me baso mucho en la guía de la CNCI y también en la guía japonesa. Doctores, esa guía japonesa es una maravilla para que la consulten, porque además nos da muchas guías. Muchos laboratorios tienen dudas de, venga, yo cómo reporto, por ejemplo, las células por campo, por cruces, por moderado, escaso. Entonces, esa guía es buenísima porque, por ejemplo, nos va a decir en el caso pues de los cristales, una cruz de cristal, ¿usted cuántos cristales debería haber por campo de alto poder? 2 cruces a cuánto, y así sucesivamente para muchos elementos formes. Nos da muchas guías para que podamos entonces establecer nosotros nuestros propios protocolos. Ahora bien, estas guías de las cuales pues le hablo son las que dicen que podemos trabajar 400 gravedades, 450 o 500. Entonces, valdría la pena, doctores, para verificar que todos estos datos que ustedes nos están dando son reales, traducidos en revoluciones pues por minuto, hacer ese ejercicio de la ecuación pues que les comenté. Con eso vamos mucho más seguros que lo que estamos haciendo. Lo podemos sustentar, por ejemplo, ante una auditoría, ante una revisión de un ente que pueda ir pues a visitarnos. Tenemos un soporte científico como una guía de esas para decir, es que yo me estoy basando en esto. Entonces sería regio poder hacer eso, doctores. Bien, muchas gracias, Pati. Aquí todavía siguen respondiendo, 3.400 por 6 minutos. Ya después haremos ¿cómo lo diré? Vamos a tabular esta información para que podamos verlo gráficamente cómo nos fue. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Manuel Quintanilla nos pregunta, buenas noches, ¿cuál sería la ventaja de utilizar tinciones en el sedimento urinario? Ok, excelente pregunta, doctor. Entonces, recordemos, cuando no tenemos esos recursos como para tener microscopios, sino solamente el tradicional, entonces podemos echar mano pues de las coloraciones, porque nos van a permitir poder contrastar, por ejemplo, en el caso pues de las células, de los leucocitos, los núcleos contra el citoplasma. Entonces podríamos echar mano, por ejemplo, de una coloración de azul de toluidina, de azul de metileno, de Stenheimer-Malvin, por ejemplo. Si estamos dudando de grasas, entonces un Sudan 3. Pero la idea, doctores, esa es la ventaja de unas coloraciones, pero no podemos lanzarnos a implementar alguna coloración en nuestro laboratorio si al final no sabemos su fundamento y al final no sabemos cómo vamos a ver esos elementos formes. Entonces debemos entrenarnos y capacitarnos para poder utilizar correctamente esas coloraciones y que nos puedan orientar a dar un resultado. Ahora bien, doctores, este tema de identificar células no es para nada fácil. Y realmente creo que a muchos cuando estuvimos pues en la universidad no nos entrenaron para eso. Por eso hay que estarnos pues educando constantemente en ese tema. Y recordemos que la idea es que si no estamos seguros de lo que estamos viendo, pues hablamos con el médico y le decimos, vea doctor, yo estoy pensando en esto, cuál es su orientación pues en el diagnóstico. La idea, doctores, es no quedarnos callados para no contribuir de repente a que la salud de un paciente empeore. Muchas gracias por su pregunta. Ok. En caso de volúmenes de orina muy pequeñas, por ejemplo, niños o bebés, ¿qué se debe tener en cuenta para el sedimento? Y esto se traslapa con otra pregunta que nos hacen, que en volúmenes pediátricos, ¿cuál es el correcto? Sí, doctores, esto yo creo que es el dolor de cabeza que todas las personas pues de esta área tenemos. Y aquí lo importante, incluso hay guías que dicen que ustedes podrían usar hasta 5 mililitros pues de orina, pero muchas veces es inferior a este volumen. Entonces, doctores, yo lo que les sugiero es que ustedes estandaricen en su laboratorio cuál sería ese volumen mínimo que ustedes podrían estandarizar todo su proceso, 3 centímetros,
Y de todas maneras, cuando ustedes estén reportando su resultado, deben hacer esa anotación. El volumen procesado, o mejor, el volumen recogido por el paciente fue de tanto, para que siempre estemos pendientes, porque puede ser pues un paciente que por alguna patología no puede pues recoger pues más volumen. No lo vamos a dejar pues de procesar, al no ser, doctores, que sea solamente pues 1 centímetro pues de orina. Ahí sí pienso que no podemos hacer nada, y de repente en ese caso, aunque no es el tema pues de esta charla, podríamos utilizar ese centímetro para hacer la lectura de la tira reactiva. Bien, muchas gracias. Dice doctora Patricia, ¿en qué circunstancias se deben rechazar muestras? En mi caso, en ginecología, muchas veces son muestras sanguinolentas. Ok, entonces, doctores, en esto es muy importante y qué excelente pregunta. Realmente, cuando estamos recepcionando una muestra, deberíamos tener la capacidad de saber los antecedentes de un paciente. Porque, por ejemplo, si hay situaciones que uno dice, pero esta orina está contaminada con materia fecal, y resulta y sale que no es que el paciente la haya recogido mal, es que el paciente tiene una patología que hace que la materia fecal pase a su orina. Entonces, en ese caso, hay que hablar con el médico. Y entonces, fíjense que no a la ligera podemos entrar a rechazar pues una orina. ¿Yo qué les diría de entrada? Que siempre rechacen pues una orina. Nos pueden llegar muestras con papel higiénico, por ejemplo, en el interior, con pelos al interior. Entonces, eso sí nos está indicando de entrada que es una mala recolección. En el caso que tú estás planteando de una orina sanguinolenta, pues preguntarle a la paciente si está cursando con su periodo menstrual o cuántos días faltan para llegar a él. Entonces, ya eso nos daría un margen para saber cómo debemos proceder. Ok. Dice, si tenemos una muestra obtenida de un gestante en una bolsa funda pediátrica y únicamente se recolecta 1 mililitro, ¿es ideal usarla o rechazamos la muestra? Sí, mira, lo que yo te decía, pues ya lo contesté. Yo no procesaría pues con esa muestra un sedimento urinario, llamaría al médico y le diría, ¿le puedo pues colaborar por lo pronto con la lectura de la tira reactiva? Bien. Dice, recomendaciones, cuidados y observaciones que debemos tener cuando realizamos uroanálisis automatizado, incluyendo la lectura del sedimento. Qué buena pregunta. Doctoras, las personas que tengan un equipo de sedimento urinario sí que deben ser expertas en el tema. Por ejemplo, si el equipo les arroja resultados porque contrasta con fotografías, el bacteriólogo, el químico, el licenciado, debe estar totalmente familiarizado con esas fotografías. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ojo, doctores, la programación de sus equipos, y me encanta esta pregunta, porque me he dado cuenta cuando estoy analizando los datos en el control de calidad externo, y le va mal a un paciente, a un usuario, y le vuelve mal, y yo lo llamo y le digo, doctor, ¿qué puede estar pasando? Hemos concluido en varias situaciones que están reportando mal los elementos formes porque su equipo está mal programado. Por ejemplo, están programadas las bacterias en un volumen altísimo, pues en cuanto a cantidad mejor, y las están reportando, por ejemplo, ausentes. El equipo lanza resultados ausentes. Entonces, muy importante revisar eso con casa comercial y conocer todas las características de su equipo, todas las alarmas. Ok, gracias. Acá tenemos otra pregunta que nos mandan. Dice, para la determinación de los eritrocitos dismórficos, ¿es muestra única o serie de 3 muestras? Ok, doctora, realmente pues para mirar pues un dimorfismo eritrocitario, recordemos que realmente si eso es lo que nos está pidiendo el médico, no lo vamos a hacer con cualquier muestra. Va a tener que ser una muestra, puede ser la primera o segunda de la mañana, pero que no pase por refrigeración, por ejemplo. Entonces debes tener en cuenta eso. Ahora bien,
La otra parte pues, de la pregunta, Ana Lu, ¿cuál Que era? si era una o tres. Tres series. Ok, doctoras. Aquí en nuestro país, realmente para el dismorfismo se utiliza una sola muestra. Sin embargo, ojo, doctores, es importante. No hay un porcentaje exacto, por ejemplo, para nosotros decir si fuera realmente un problema renal cuando vemos eritrocitos dismórficos, anulares o codocitos o vacíos, por ejemplo. Hay artículos que dicen que si tú ves más de 40% de esto, ojo, podemos pensar en un daño renal. Pero entonces, en esos casos, el médico es el que va a determinar, yo prefiero hacer un segundo estudio. Eso lo manejamos hacia acá, entonces tener cuidado. Espero haber contestado en algo tu pregunta. Muy bien. Dice, ¿es correcto realizar un uroanálisis y un urocultivo en la misma muestra del paciente o se deben pedir muestras por prueba? ¿O no? Fíjate que aquí es bien importante, cuando nosotros vamos a hacer pues un urocultivo, lo que nosotros evidentemente vamos a tener pues que tener muy presentes son las bacterias. Y las bacterias son los elementos formes que menos se van a alterar siempre y cuando preservemos nuestra muestra refrigerada. Entonces, no hay ningún problema. En Colombia, por ejemplo, utilizamos la misma muestra desde que tenga todas las condiciones que no nos dé pautas para que pensemos en una contaminación, por ejemplo, vaginal. Ok. Dice, muchas gracias por la aclaración de los uroanálisis automatizados. El equipo que usamos tiene una metodología de citometría de flujo. ¿Qué tan buena es esta metodología para las lecturas automatizadas? Doctora, realmente hay dos metodologías claves en esos equipos automatizados que son la citometría pues, de flujo que usted nos está pues, documentando y también la lectura automatizada que se hace a través de fotografías. Doctora, los estudios dicen que son muy buenos equipos siempre y cuando estemos estructurando muy bien, programando muy bien nuestros equipos, porque en general cuando un elemento forme está en muy baja cantidad, podríamos estar en riesgo que el equipo lo obvie. Hay que mirar muy bien, testear pues su equipo muy bien si no está confundiendo levaduras, por ejemplo, con hematíes. Entonces, eso tú lo puedes hacer en tu rutina, evidenciar, súper clave, montas tu muestra también, pues manualices un momento, aquí hay esto, y así mismo tú te vas dando cuenta de esto. Entonces, en general, los equipos funcionan bastante bien. Ok, gracias. Nos dicen, tengo una duda, y es que cuando piden gram de orina, ¿debe hacerse del sedimento o del sobrenadante? Bueno, doctoras. O sin centrifugar, perdón. Ok, la orina debe ser sin centrifugar, para que lo tengas claro. Ok. En muestras de orina extremadamente turbias y lechosas, cuando centrifugo hay un sedimento abundante y al cargar al portaobjeto se cubre el campo y no se reconocen bien los elementos. Súper, excelente, doctora. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si definitivamente tú no puedes ver y tú tienes estandarizado, me estoy inventando, 50 lambdas, pues en esas muestras, ok, también ustedes van a protocolizar, voy a colocar un poco menos de cantidad, 20 lambdas. Y ojo, doctoras, por ejemplo, si ustedes ven muchos hematíes, pues adiciónenle, por ejemplo, a ese montaje una gotica de ácido acético. Eso va a alisar sus glóbulos rojos y les permite ver qué otros elementos formes hay. Ese sería, por ejemplo, como 2 tips pues, que te doy para eso. Bien, y aquí nos hacen una pregunta bastante interesante. ¿Cómo hace para hacer la correlación entre las unidades por campo o por microlitro? Ok, creo entender, Anita, que lo que nos están preguntando es cómo yo haría si tengo protocolizado reportar por campo de alto poder y quisiera en algún momento reportar glóbulos blancos o glóbulos rojos por microlitro, por ejemplo. ¿Sería eso? Esperemos que Carmen nos aclare su pregunta.
¿Qué consideraciones debemos tener en la automatización del uroanálisis? Creo que esa ya la contestamos. Sí, de acuerdo. Ya tocamos un poco el tema. Bueno, por acá hay una muy chévere. La refrigeración de la muestra no favorece a la producción de sales y cristales. ¿Qué tanto tiempo es adecuado refrigerar? Ok, excelente pregunta, doctores. Si ustedes revisan las guías, le van a decir que usted puede refrigerar una muestra de orina hasta 24 horas. Pero realmente, doctores, he revisado algunos artículos donde dice que los hematíes podrían empezar a perder características morfológicas. ¿Yo qué les sugiero si ustedes me preguntan? Mentalicémonos en nuestros laboratorios para que una muestra de orina no va a superar las 8 horas. Eso vamos a garantizar que de verdad ningún elemento forme empiece a perder sus características. Bien, estamos a punto de terminar nuestro evento. Vamos a darle paso a un par de preguntas más y terminamos. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo se puede realizar el análisis del reporte de células G1 en el caso de encontrarse en el sedimento urinario? Esto lo pregunto porque existe un punto de corte de células G1 para determinar si existe hematuria renal glomerular o no glomerular. Bueno, doctora, pues realmente le puedo decir que voy a investigar su pregunta porque realmente no le podría dar una respuesta puntual en este momento y no quiero realmente confundirla más o dar información imprecisa, pero voy a tomar nota y le aseguro que estoy revisando y le contesto. Okay. Luego, entonces, a ver. ¿Qué dificultades podemos tener en el control de calidad de sedimento urinario y qué consideraciones debemos tener? Ok. Para el control de calidad, doctores, entonces, ¿yo qué les sugiero para que hagan al interior de su área? A nivel de control de calidad interno, entonces les sugeriría que ustedes tengan muestras pareadas y las pasen entre entre los bacteriólogos, entre los licenciados que participen en esta área, y asimismo ustedes puedan comparar los resultados que hay de cada uno de ellos y entrar a hacer las precisiones en cada respuesta y tomar las acciones que ustedes estimen pertinente. Esa sería pues una opción para el control de calidad interno. Para el control de calidad interno, yo les sugiero que compren el control de calidad externo de Proasecal. Es maravilloso, pueden testear su tira reactiva, pueden testear su sedimento urinario para células, para leucocitos, para glóbulos rojos, y opcionalmente también pueden procesar pues la muestra, la prueba de embarazo. Entonces, sí es importante tener un control de calidad externo además. Entonces, pienso que con eso podrían estar monitoreando muy bien su área. Muchas gracias, Patti. Tenemos una audiencia de 449 personas nos acompañaron el día de hoy. Yo los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que nos sigan acompañando en estos eventos que, como ven, son muy prácticos, muy fáciles de digerir, de información muy clara y con unos tips muy específicos sobre el tema. Entonces, les agradezco muchísimo. Patricia, muchísimas gracias por este espacio, gracias por tu ponencia muy práctica, muy chévere, muy al punto. Y bueno, nos vemos en el siguiente Foro QualiTips. Los esperamos. Hasta luego, adiós. Hasta luego.